en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, aplaudimos para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con muchos deseos de aprender la palabra. Hoy es nuestra clase número 11 acerca de lo que es la neumatología. Lo relacionado a una materia que tiene que ver lo relacionado al mundo de los espíritus. No se adjudica al Espíritu Santo solamente, tiene que ver con el mundo de los espíritus. Pero en este caso estamos enseñando lo que es la persona del Espíritu Santo. Hablamos de la obra, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en el mundo. Y nos toca hablar hoy, hablamos del convencimiento de pecado, el convencimiento de justicia. Hoy nos toca hablar acerca de lo que es el convencimiento de juicio. ¿En qué consiste el convencimiento de juicio? Escuche esto. Los que crucificaron a Jesús se imaginaron que Dios había pronunciado juicio condenatorio contra él por el hecho de que no intervino a favor de él. En el día del juicio final, el mundo de aquel entonces entenderá que no fue así. La tarea del Espíritu Santo es convencer al mundo acerca de un juicio que vendría por causa del pecado y que su mejor evidencia es el juicio que comenzó con Satanás porque ya él ha sido condenado. Si el comienzo del juicio de Dios en contra del pecado comenzó por Satanás, quien le dio inicio a todas estas cosas, sus seguidores no estarán excluidos de dicho juicio. La tarea del Espíritu Santo, oigas esto, es hacerle una advertencia y convencerlo de esta verdad para que puedan escapar del juicio venidero. Y poder alcanzar así el favor de Dios por medio de Cristo, que es nuestra propiciación. Una de las cosas buenas de Dios es que Él nunca determinará juicio sobre nadie si no ha dado como precedente una palabra de advertencia. Esta es la obra del Espíritu Santo, el convencimiento de juicio. El convencimiento de pecado, justicia y juicio, que son los tres ahora, es única y exclusivamente obra del Espíritu Santo. Es algo absoluto de Él. Nadie más puede realizar esta obra, solo el Espíritu Santo. El gran fracaso de la obra de evangelización en la iglesia, oído lo que viene. El gran fracaso de la obra de evangelización en la iglesia se debe a que no se le ha dado el lugar que le corresponde al Espíritu Santo como agente de convencimiento. Hemos cambiado al Espíritu por métodos, estrategias, por nuestras propias habilidades. Hemos confiado en nuestros propios esfuerzos. Hemos caído en el terreno de la intimidación, manipulación y control, condenando a la gente con nuestro mensaje, que está muy lejos de los que son buenas nuevas de salvación. Muchas veces hemos caído en la subasta, cosa que no estoy de acuerdo porque bíblicamente lo puedo debatir. La Biblia no dice en ninguna parte que usted tiene que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Eso no lo dice la ley en ninguna parte. Ni siquiera esto de que, repita conmigo, Señor Jesús, ahora mismo, me entrego a ti.
Te reconozco, como Salvador. Inscribe mi nombre, dilo. Listo, ya se convirtió, ya repitió conmigo, se convirtió. Eso no es bíblico, eso no es lo que... Cuando Pablo dice, si creyeres en tu corazón de que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca de que Dios levantó a los muertos, no está hablando de un simple creer y un simple confesar. Porque aquel hombre en la cruz del Calvario, ya estado de muerte, al lado de Jesús, le dijo a Cristo, Señor, reprendiendo al otro malhechor, le digo a Cristo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús en la cruz, aquel hombre agonizando, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús en la cruz dice, repite conmigo. Henry. Jesús dijo, repite conmigo. Señor Jesús, ahora mismo, me entrego a ti. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Y yo te acepto. Y yo murió. Dice el otro ladrón, ¿qué pasó? Se murió, no le dio tiempo. No. Aló. Eso es paganismo entre la iglesia evangélica. Eso es religión. Usted se va a conseguir con gentes en el cielo que nunca estuvieron en una iglesia evangélica. Nunca estuvieron ni se congregaron. Y que estuvieron dentro de la iglesia católica y dentro de otras organizaciones que no tienen nada que ver con el evangelio y que son de Dios también. Y que nunca confesaron a Cristo como Señor y Salvador, sino que de su corazón entendieron y aceptaron, porque yo no tengo que aceptar a Cristo como Señor y Salvador, yo tengo que aceptar el plan de salvación, porque ya yo fui acepto en Él. Dice, fuimos aceptos en Él. Yo no tengo que aceptar, o sea, que tú eres tan buena, tan bueno y tan, tú sabes, tan, que Cristo tiene que esperar que vos lo aceptéis. ¿Qué te parece eso? ¿Ah? O sea, Cristo tiene que esperar que vos lo aceptéis. Y el Padre dice que tú qué esperas, ¿qué estás esperando de Cristo? Esperando que me acepte. No me quiere aceptar. Yo quiero que me acepte, yo no quiero aceptar. Entonces, ¿esa es la idea de qué? No, hermano. No. Yo conversaba con una persona anoche en el estudio de grabación, Maracay, un estudio estamos sacando un CD nuevo, y él un promotor muy bueno, un hombre que se mueve en el mundo artístico fuerte, lo conocí personalmente, había hablado mucho de él, lo conocí personalmente en el estudio, y una de las cosas que él quedó sorprendido es la forma como le ministré, como le prediqué esa noche. Anoche, conversamos hasta las 10 de la noche. Yo no le hablé de religión, ni le hablé de evangelio, yo no te estoy hablando de religión, ni de evangelio, ni que te vayas a una iglesia evangélica a reunirte, no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando que tú entiendas que hubo un hombre, que hubo un Dios en la persona del Verbo, que se humilló y se hizo carne, y nació la persona del Theantropos, el Dios hombre, y que esa persona llamada Jesús pasó a ser el Cristo, el Jesucristo, el Salvador ungido, pasó a ser tu mesite, tu mediador, tu sumo pontífice, ocupó tu lugar, fue tu vicario. Le expliqué que es un vicario, con lo que se dio en la cruz del Calvario, la redención, remisión y propiciación, que es redención bajo el término agorazo, sagorazo y lutro, que es remisión, que es propiciación. Cómo te llevó al estado de generación, que es generación, volverte al género original en la que tenías antes de caer en Adán. Que esto tiene que ver con sacrificio, con dolor, con clavo, con espinas, con lugar, de que alguien ocupó tu lugar. Y que no tiene que ver con simplemente repitas una oración que yo te diga para que después vayas a una iglesia a perder tiempo con el mundo de religión, de dogma y de tradición y de mentiras que hay dentro de la iglesia evangélica. Y donde te ocupan 3 y 4 horas en un culto para poder callar la voz de la conciencia, para poder decir que tenemos comunión y que tenemos intimidad con Dios. Y que nuestros cultos muy lejos está lo que es comunión y lo que es intimidad. Que esto está más allá que el congregarse. Que cuando la Biblia dice no dejándose congregar como algunos tienen por costumbre, hay un pensamiento del que escribe y se dijo por una razón, no está hablando de la iglesia evangélica.
Que el congregarse es bueno, eso estamos claros, pero ¿para qué no vamos a congregar? ¿Quiénes son los que se están congregando? Los que no se hablan, los que tienen raíces de amargura, los que tienen odio, contienda. Dentro de la iglesia evangélica hay gente que están en un mismo lugar, pero que no se hablan, que se odian, que tienen raíces de amargura, contienda, disensiones, difamaciones, mentiras, engaños dentro de la iglesia. El mundo está dentro de la iglesia. Eso yo no te estoy hablando de eso. Si quieres no te congregues nunca. Pero acepta el plan de salvación. Acepta que Jesús llevó por ti tu enfermedad, tu maldición. El hombre empezó a llorar. ¿Tú crees eso? ¿Tú me entiendes? Me agarraste lo que te quiero decir. Me digo, perfectamente, maestro, perfectamente. Y eso yo lo quiero, yo lo acepto eso. Ya. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Si tú quieres cerrarlos. La Biblia en ninguna parte dice que usted tiene que cerrar los ojos para orar. La Biblia dice que puesto los ojos, dice que puesto los ojos Jesús, dice puesto los ojos al cielo, oraba. O sea que Jesús oraba con los ojos abiertos. Eso que cierre los ojos, porque si no, si usted no tiene los ojos abiertos se le puede meter un demonio. Eso es brujería entre la iglesia evangélica también. Eso es satanismo entre la iglesia evangélica. Y lo abracé, vamos a orar. Le dije, papá, yo te doy gracias porque él entendió el plan de salvación, porque él entendió lo que es justicia, porque él entendió lo que es juicio, porque él entendió que aún Jesús fue juzgado en la cruz para no ser juzgado él, que Jesús llevó su juicio, su maldición, su pecado, y el hombre lloraba, se ahogaba en el llanto. Terminé, amén. Señor, recíbelo, gracias por recibirlo como tu hijo. Gracias, Señor, porque ya tú habías pagado un precio por él. Gracias porque lo habías aceptado en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Le di un abrazo. Dios te guarde, hijo. Ya, ahí está. Esa es la obra de convencimiento del Espíritu. Hacer el trabajo en la iglesia. Pero ¿qué está ocupando el lugar? ¿Qué está ocupando? La subasta. Bueno, voy a contar 5 para que recibas al Señor. Sucio. Tú estás subastando el Evangelio, estás subastando a Cristo. Tú eres loco. Voy a contar 5. Ahora mismo. Por aquí. Oh, Dios mío. Santo, Dios mío. Quedan 4. Oh, Dios mío. Estoy tratando una oportunidad. Puede ser que cuando salgas de aquí un camión te espachurre la cabeza. Te meten una puñalada. Oh, Dios mío. Y la gente asustada. Quedan 3. Quedan 3. Quedan 2. Y el que está al lado le cae a codazo. Anda, tum, anda, a codazo. Que si no pasa le revienta las costillas al hombre. Queda 1. Oh, Dios mío, queda medio. 1/4. La mitad de 1/4. El cuarto de 1/4. No queda nada. Pero como ve que no pasa nadie. Pero el Señor dice que hay prórroga. ¿Cómo se llama eso? Basura. Cuando el Espíritu convence, porque es otro problema, que cómo puede el Espíritu Santo convencer de pecado, de justicia y de juicio, hacer su trabajo, si el elemento de cooperación que él va a usar para eso es el mensaje del evangelista, es el mensaje del predicador, y el mensaje está lleno de ¿qué? De manipulación, de intimidación y de control. No hay buenas nuevas de salvación. Un mensaje que aterra, que intimida, que asusta, así no convence el espíritu de pecado a nadie. Entonces, ¿qué está esperando el Espíritu? Bueno, entonces nos vamos a mimos, a payasos, a teatros, y nos vamos a hacer cosas que lo que tenemos es un circo montado en la congregación. Señores, muchas veces hemos caído en la subasta, condenando o mendigando a la gente la posibilidad de ser salvo. Creo que con la persona del Espíritu Santo y su presencia en nosotros es suficiente para que la gente sea convencida de la verdad y pueda formar voluntariamente
de una forma voluntaria poder aceptar el plan de salvación y dar el paso de salvación. Jamás debemos subastar, ofertar a Cristo ante un mundo que tanto lo necesita como algo sin valor. El mundo no tiene que aceptar a Cristo, nosotros fuimos aceptos en Él. Efesios 1:6. El mundo solo tiene que aceptar el plan de salvación que vino de Dios por gracia mediante su Hijo. Es decir, el mundo tiene que aceptar que fuimos aceptos en Él. Reitero, caer en la subasta, la intimidación, manipulación y control para conducir a la gente a Cristo es invadir el terreno del Espíritu, y esto es penado y penoso ante Dios. Déjalo que Él trabaje. Mire, hubo un evangelista, un predicador, que donde Dios lo envió a hacer una actividad por 15 días. Recibió del Espíritu 15 días para hacer la actividad. El día número 14, no se había convertido ni un alma. Y mandó a recoger el sonido, equipo, mandó a recoger todo y se fueron. Él se quedó en la ciudad. Y escuchó la voz del Espíritu cuando le dijo: ¿por qué recogiste el equipo evangelístico? ¿Por qué no hiciste el trabajo que te mandé a hacer? Le digo: Señor, si en 14 días nadie se ha convertido, ¿quién se puede convertir en un solo día? Dice: tú no entiendes el trabajo del Espíritu. Pero es que tú no te das cuenta en el bochorno y la pena que me da a mí como evangelista reconocido estar predicando y que nadie se convierta. Prestigio. Tienes mucho prestigio por dentro, un orgullo que te está matando. Yo te llamé a ¿qué? A convencer, a convertir o a predicar. A predicar. Predica. Predica el mensaje que yo te envié a predicar. Lo demás lo hago yo. Siembra la semilla. Yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Siembra la semilla. Siembra la, que van a haber gentes que muriendo se van a acordar de un mensaje que tú le diste. Muriendo se van a acordar de un mensaje que tú le diste. De una palabra que le dijiste, que quedó sembrada en el corazón de esa gente. ¿Sabes algo? ¿Qué? Tú vas a ir al terreno a predicar el día número 15. Señor, yo recogí todos los equipos, ese es tu problema. Tú me predicas el día 15. Pero es que a capela. Yo no te mandé a recoger los equipos. A regañadientes fue al sitio, en pleno terreno, en plena plaza, allí donde estaba el equipo evangelístico, empezó a predicar el mensaje de salvación. Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ministraba y predicaba. Y pasó un joven de 12 años y se sentó en una piedra frente al predicador y escuchó todo el mensaje. Todo el mundo pasaba, ninguno se quedaba, solamente el jovencito sentado en la piedra. Y el predicador levantó la mano y dijo: ¿cuántos quieren aceptar este plan de salvación en Cristo en la cruz del Calvario? El jovencito levantó la mano: yo quiero. Pasó, le puso la mano: Señor, él es el único que está aceptando esto. Uno solo. Se salvó uno solo. Aquí está, agárralo, cógelo, aquí está. Este es tuyo. Se le acercó y le dijo: ¿cómo te llamas, hijo? Me llamo Billy Graham. El gran evangelista Billy Graham. El hombre que más almas ha ganado para Cristo en los años 60, 70 y 80. El más grande evangelista de nuestros tiempos, llamado Billy Graham, se convirtió esa noche con un mensaje. Tú no sabes el trabajo que Dios está haciendo contigo. Tú no lo sabes. Tú ignoras. Solo usted predique el mensaje que usted se le entregó para predicar.
El mensaje de amor. ¿Sabe por qué Billy Graham fue exitoso en sus predicaciones? Porque Billy Graham lo único que presentaba en sus mensajes era el amor y la paternidad de Dios. Nunca Billy Graham predicó un mensaje de condenación. Nunca Billy Graham predicó un mensaje intimidando a la gente con el infierno, sin dejar de hablar del infierno. Porque se resaltaba más el amor de Dios que el mismo infierno. Y ponía por encima del infierno el amor de Dios. ¿Y sabe cuántos mensajes sacó Billy Graham de Juan 3:16? Más de 400 mensajes de Juan 3:16. Más de 400 mensajes. ¿Por qué? Por la fuerza de la predicación. Porque el Espíritu Santo va a hacer la obra de convencimiento, de pecado, de justicia y de juicio. Cuando no solamente con tus expresiones o en la forma verbal, sino aún con tus acciones. Cuando tú entiendes verdaderamente quién es Dios, sabes quién es Dios como Padre, sabes quién es tu hermano como Cristo como tu hermano y sabes quién es el Espíritu Santo como el que mora en ti, como el que viene haciendo un trabajo en ti. Tú lo sabes quién es. Y caminas y manifiestas, y caminas en esos principios, te formas en esa verdad y te comes esa verdad, vives esa verdad, confiesas esa verdad, actúas esa verdad y la gente va a ver en ti reflejada la deidad. Va a ver en ti reflejado el Padre, va a ver en ti reflejado al Hijo, va a ver en ti reflejado el Espíritu Santo. Y te van a llegar y te van a preguntar qué usted tiene, que yo no veo en nadie. Y tú le vas a decir, yo tengo a Jesucristo. Con tu testimonio, con tu paz, con tu verdad, con caminar en el piso de la verdad, hermano, que te hace sólido, que sostiene el universo, es suficiente para que el Espíritu pueda convencer a la gente de pecado sin hablar siquiera. Y pasó lo mismo, pasó con Jonathan Edwards, pasó con Juan Wesley, pasó con Smith Wigglesworth, donde los hombres llegaban a un sitio y donde llegaban la gente empezaba a llorar sin predicarle el evangelio. Un día Jonathan Edwards y Juan Wesley también se cuenta y Smith Wigglesworth le preguntó, uno de los tres le preguntó a uno de los que estaban llorando, ¿ustedes por qué lloran? Y su respuesta es porque usted tiene algo que nos redarguye de pecado, sin predicar. Señores, ni siquiera usted tiene una idea de lo que es la presencia del Espíritu de Dios en usted. Ni siquiera usted tiene una idea de lo que es la manifestación de la presencia. La manifestación de la presencia de Dios en la vida de Jesús fue suficiente para sanar a una mujer de un flujo de sangre. Poder salió de mí. El término dice virtud. El texto original dice así, Pedro, alguien me ha tocado. Señor, la gente te toca, nosotros somos tus edecanes. Estamos a tu alrededor, te guardamos, la gente nos empuja, de lógico que nos empuje, nosotros te empujamos a ti, te tocamos a ti. Aquí quien te está tocando somos nosotros. Jesús dijo, no, Señor, pero es que yo no entiendo, aquí hay 5,000 personas que te están rodeando. 5,000 personas, señores, que están encima de ti, esto no es cualquier cosa, esto es una muchedumbre, tú vienes a preguntar que quién te toca. No, alguien me ha tocado porque yo he sentido que de mí salió dunamis, dinamita, fuerza explosiva. Alguien fue sanado. Dícele que buscaba entre la gente y consiguió a la mujer que confesó su sanidad. Un toque que la gente te haga es suficiente para que sean sanos. Un toque. Una mirada que tú pongas en la gente es suficiente para que sean convencidos de pecado. Una mirada que pongas en la gente. Una mirada que tú pongas a la gente es suficiente para transmitir la paz de Dios. La paz que tú tienes cuando tú entiendes que es paz. Cuando tú entiendes que la paz es endógena. Y que la bonanza es exógena, que la bonanza viene como producto de la intervención del Espíritu en la fe que depositaste tú en una palabra y que esa fe que depositaste en la palabra te produjo paz. Y cuando en tu corazón hay paz interiormente porque depositaste la fe en una palabra, entonces el Espíritu actúa a través de esa palabra, esa fe que depositaste en la palabra y produce la bonanza. Y la gente va a empezar tú vas a empezar a ser. No creo que cuadra mucho, ¿no? Pero lo voy a decir para que me agarréis. Tú vas a empezar a ser la envidia del mundo. La gente va a querer ser como tú. Va a querer tener lo que tú tienes. Yo te hablo por experiencia. Señores, el Espíritu Santo es tan determinante en el convencimiento de pecado que con su presencia manifestada en nosotros es suficiente para el convencimiento de pecado, su presencia. Lo que tenemos que hacer es entender por entero que el acto de convencimiento es única y exclusivamente del Espíritu Santo. Lo nuestro es darle el lugar que le corresponde en dichas acciones y evitar de ocupar ese lugar.
simplemente. Justifica y vivifica al pecador. Obra, estamos hablando de las obras del Espíritu Santo en la vida de la gente que no ha sido convertida. Porque el Espíritu Santo es un don de Dios para la iglesia, pero tiene su relación con un mundo que se pierde. Así como Cristo es un don de Dios para el mundo, pero tiene su relación con una iglesia que se ha convertido. ¿Cómo hace? Justifica y vivifica de pecado. Según Tito 3, 5, 7, estas operaciones son atribuidas al Espíritu Santo. El pasaje dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Oído que este es uno de los temas más debatidos en este ministerio, como persona. Haber sacado del mercado el libro de la fuerza de la justicia para mí ha sido una bendición, pero también ha sido, hermano, un lugar de ataque donde mis mejores amigos me dieron las espaldas porque supuestamente yo estoy equivocado en lo que estoy enseñando. Porque me he convertido, acéptese con mucha humildad lo digo, en uno de los reformadores de estos tiempos. Necesitamos reformas en nuestras iglesias. Yo siempre he dicho, hermano, lo he dicho, que lo que los teólogos católicos entendieron, no lo han podido entender los teólogos protestantes. Lo que entendió Martín Lutero, lo que entendió Calvino, lo que entendió Juan Hus, lo que entendieron los reformadores que estaban dentro de la iglesia católica, no lo han entendido lo que tenemos dentro de la iglesia evangélica. Lo que es la fuerza de la justicia. Lo que es cómo tú vas a alcanzar la salvación, no por obras que tú hayas hecho, indicando que la salvación ni la alcanzas ni la mantienes por obra. Que la justicia ni la alcanzas ni la mantienes por obra. Que la vida eterna que Dios puso en ti ni la alcanzas ni la mantienes por obra. Que no hay nada en este mundo que tú puedas hacer para que puedas obtener la justicia de Dios, como no hay nada en este mundo que tú puedas hacer para perder la justicia de Dios que está en ti. Que no es algo así como varias veces lo he dicho, pero vaya, por lo que no han visto, para los que no han visto los demás CD, que no es así como me enseñaron, que Dios pagó una cuota inicial de mi salvación en Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pero yo tengo que encargarme de los giros para poder entrar al cielo. Dios pagó la cuota inicial en la cruz, pero encárgate tú de los giros, a fuerza de obras, cuando la Biblia en ninguna parte enseña eso. Entonces dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por sus misericordias. ¿Por su qué? Misericordia. Oído, por sus misericordias. A ver, usted conoce el concepto de gracia y de misericordia. El concepto más elemental. No básico, básicos de profundidad, de base. El concepto más elemental de justicia y de misericordia es este. De gracia y de misericordia es este. Gracia es cuando se te da lo que no merecías. Misericordia es cuando no se te da lo que merecías. Las misericordias están en Dios en que no se te dio el infierno, que era lo que merecías. Y la gracia está en Dios en que se te dio el cielo, que no te lo merecías. Entonces, nosotros, para poder entrar en el terreno de la gracia, primero Dios tuvo que vernos con ojos de misericordia. Por eso cuando tú le dices a Dios, usted, en tu oración, le dices, Señor, ten misericordia de mí, Dios le da un codazo que usted no sabe lo que es gracia. Porque usted no tiene que estarle pidiendo a Dios misericordia, a menos que usted quebrante un principio en el mundo espiritual y usted caiga en un terreno de desgracia porque usted abandonó la gracia de Dios, abandonó los beneficios de la gracia, y por quebrantar un principio en el mundo espiritual o universalmente, usted tiene una tragedia encima y se le viene un mundo encima, usted fue contaminado de una enfermedad incurable, usted tiene una demanda encima, usted está pero al borde de la tierra, ya usted no puede más, usted está desplomado, y cuando usted te rodilla y dice, Señor, ten misericordia de mí. Entonces cuando Dios te saca del lugar donde tú estás, te sana, te paga las cuentas, y te lleva otra vez al terreno de la gracia, y empiezas a caminar en la abundancia de Dios, porque misericordia es comer de las migajas que caen de las mesas. La gracia es sentarse en la mesa a comer con el hijo del rey, como hijo del rey.
Entonces la iglesia no pide, la iglesia no vive de misericordia. Nosotros tenemos que pedir misericordia por el mundo que se pierde. Por ello sí. Y el intercesor, el trabajo del intercesor como intercesor, una persona que fue llamada a orar, a interceder, es también pedir misericordia, no solamente por el mundo que se pierde, sino por aquellos que están en la iglesia que quebrantan los principios y juegan con la gracia de Dios y entran en el terreno del libertinaje. Pero yo no necesito de las misericordias de Dios si ando caminando los principios de Dios, en el propósito de Dios. Dice, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Primera carta a Timoteo 3:16 dice que quien produjo la justicia en Jesús fue el Espíritu Santo. El texto dice justificado en el Espíritu. Óigame, ¿cómo Jesucristo tuvo que ser justificado por el Espíritu Santo? De la misma forma que Jesús tuvo que ser justificado por el Espíritu, usted también tiene que ser justificado por el Espíritu. Todo lo que el Espíritu Santo hizo en Jesús en el infierno, lo tiene que hacer con usted en el lugar donde usted está. Porque Jesús ocupó tu lugar para que tú no fueras allá. Por igual, 1 Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 18, dice que quien vivificó a Jesús en el Espíritu fue el Espíritu Santo. El texto dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Lo mismo que el Espíritu Santo produjo en Jesús en cuanto a la justicia y a la vida, lo hizo en nosotros. Ahora, mire, esto es lo que le voy a decir. Toda obra que el Espíritu Santo ha hecho en ti, en tu espíritu, es irrevocable. Es irrevocable. No más que se muere una sola vez, espiritualmente. Y se nace una sola vez, espiritualmente. Cuidado con eso. ¿Cómo produce el Espíritu Santo el nuevo nacimiento? ¿Cómo lo produce? Explicamos eso. El nacimiento en el Espíritu, para el entendimiento humano, es como el viento cuyo origen y destino es desconocido. Y eso es lo que viene ahora. El Espíritu Santo obra más allá del entendimiento del hombre. Así como nadie ha llegado a conocer la ley del viento, ni su origen ni su final, así nadie puede entender cómo se produce el nuevo nacimiento en el Espíritu. La acción del Espíritu Santo es soberana, misteriosa e incomprensible. Jesús lo compara con el origen y el destino del viento. Tú puedes oír y sentir el viento, pero no saber de dónde viene ni a dónde va. Puedes que no entiendas cómo y por qué sopla el viento, pero puedes sentirlo y puedes observar sus efectos en las nubes o en los árboles. Así es el nuevo nacimiento en el Espíritu. No sabes cómo se produce, pero puedes ver sus efectos en la vida de los hombres que han nacido de nuevo. Lo que no podemos negar es que estas dos acciones, óigame, justificación y vivificación vienen y las produce el Espíritu, aunque no entendamos cómo se produce. Les tengo una noticia, Jesús no entendió esto. Y los que me están viendo ahora por el video, por YouTube, por internet, este hombre está loco con lo que está diciendo, por eso es lo que dice la Biblia. Bíblicamente hablando, yo a usted le puedo demostrar, señores, y no me estoy saliendo del tema, es una verdad paralela, porque usted me puede agarrar, esto es, la teología es como un eslabón, se enlaza, esto es un poquito de cristología para entrar en neumatología. Bíblicamente le puedo a usted demostrar que Jesús mientras estuvo en la tierra era omnisciente, pero nunca operó en la omnisciencia. Nunca operó en la omnisciencia. Jamás.
Porque cuando la Biblia dice que Jesús conocía lo más profundo de los corazones de los hombres, y la Biblia dice que Jesús conocía los pensamientos de ellos, el que escribe lo vio así, porque es un humano que no entendía lo que era la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Así lo escribió el evangelista, porque era lo que estaba viendo. Cuando vio a Natanael, que le habló de la higuera, cuando no estaba presente, y le dijo, porque te dije que te vi, ¿creíste? Eso lo observó el evangelista y así lo escribió. Conocía los pensamientos de los hombres, conocía lo que los hombres cavilaban en sus corazones, y conociendo Jesús los pensamientos de los hombres. Eso lo entendió el evangelista así. Lo que el evangelista no entendió es que en Jesús estaba operando, era el don de discernimiento de espíritu y la palabra de ciencia y sabiduría que ve en Jesús por el Espíritu Santo. Porque hubo cosas que a Jesús le preguntaron y Jesús no supo responder. Porque Jesús no operó en la omnisciencia. Siendo omnisciente, Jesús nunca operó en la omnisciencia. Nunca. Pedro le dijo a Jesús, ¿cuándo es tu venida? Jesús dijo, yo no lo sé. Ni los ángeles de los cielos lo saben. Solamente mi Padre lo sabe. Pregunto si es omnisciente porque no lo sabía. Si operaba en la omnisciencia, ¿por qué no lo sabía? Este es el caso cuando Nicodemo le pregunta cómo se nace de nuevo. Jesús dijo, el viento sopla de donde quiere, mas oye su sonido, mira sus efectos, su movimiento en los árboles, cómo te golpea el cuerpo. ¿Me estás oyendo, Nicodemo? Sí, Señor, pero no sabes dónde viene y no sabes dónde va. Así es que he nacido en el Espíritu. Nadie sabe cómo se nace de nuevo. Nicodemo, ni yo lo sé. O sea, la pregunta que tú me estás haciendo no te le puedo dar respuesta porque ni yo lo sé. Eso fue lo que Jesús le quiso decir a Nicodemo. Sopla el viento. ¿Dónde viene? ¿Tú lo sabes, Nicodemo? No, yo tampoco. ¿A dónde va? ¿Tú lo sabes, Nicodemo? No, yo tampoco. Está hablando el hombre, no está hablando el verbo. Está hablando el hombre limitado en su omnisciencia, donde no podía operar la omnisciencia, porque si operaba la omnisciencia quebranta el pacto de redención, el pacto de regeneración, que así como fue un hombre que cayó, que no era omnisciente, tenía que ser un hombre que levantara al hombre del lugar donde cayó, sin ser omnisciente también. ¿Cómo se nace? No sé. Pero se nace. Y todo lo hace es el Espíritu. Todo lo hace el Espíritu. Ahora entramos en la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Vamos a ver cuál es el trabajo del Espíritu en la iglesia. Vamos a ver cuál es el trabajo del Espíritu en tu persona, en lo personal. ¿Cómo ahora tú sí vas a saber pedir o demandar? ¿Cómo ahora sí te vas a ubicar en la oración cuando te dirijas al Espíritu Santo? Porque eso se trata, de darte a conocer la persona del Espíritu. Lo primero que debemos entender como creyentes es que el Espíritu Santo es el don de Dios para la iglesia, no para el mundo. Jesús dijo en Juan 14, 7, 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora, oído, mora con vosotros y estará en vosotros. O la diferencia de con y en, endógeno y exógeno, afuera y adentro. Mora con vosotros porque está en mí y estará en vosotros porque saldrá de mí y entrará en ustedes. Juan 3:16 dice que Cristo es el don de Dios para el mundo, de la misma forma que recibimos a Cristo como el don, oído, de la misma forma que recibimos a Cristo como el don de Dios mientras estuvimos en el mundo para salvación. Esto es su obra, aceptando su obra de salvación en nosotros. Debemos recibir al Espíritu Santo como el don de Dios
ahora que somos creyentes, ya que hemos creído. Que esto la iglesia no lo entiende, no lo vive. Mire, es que yo quisiera como no terminar este tema. Yo hubiese querido que esto que estoy enseñando hoy se me haya sido revelado 20 años atrás. Yo no estuviera aquí, estuviera volando. Con todo el peso que tengo. Estuviera volando, ¿por qué? Porque es que yo veo que la neumatología que me enseñaron en mis institutos bíblicos es tan pobre, tan vaga, tan vacía, tan superflua, tan llena de mentiras y de falsa doctrina, comparado a lo que la palabra dice de verdad acerca del Espíritu Santo. Que si nosotros con el conocimiento que tenemos del Espíritu Santo, por lo menos le dediquemos un día que nosotros entendamos la verdad del Espíritu, y ese día nosotros vivamos en esa verdad, es suficiente para todo. Un día. Señores, la experiencia que el creyente ha tenido con la persona del Espíritu Santo es muy superficial, aislada de la verdad de Dios. Debemos sacar al espíritu del mundo de la teología. ¿Debemos qué? Sacar al espíritu del mundo de la teología. Anoche iba para el estudio de grabación. Prendí mi carro y se disparó el CD que estaba en el carro. Y salió mi hermano Jaime Murray cantando una canción. Y en el momento que la canción empieza a entonarse, le puse el pare, freno en mano y empecé a llorar. Llorar solo. Lloré solo mucho. Mi esposa se me acercó y allí en la puerta del carro me pasó la mano por mis hombros y abrazamos, lloramos escuchando la canción. Es esa canción que dice, Cristo Rey victorioso, te adoramos bendito Señor. Pero yo he escuchado mucho esa canción, pero como salió de allá para acá, hermano, el Espíritu la sacó de allá y la metió en mis oídos y tocó lo más profundo de mi corazón. Como por el Espíritu van a haber canciones que las he escuchado como 500 veces y no has sentido nada, pero hay una vez que el Espíritu Santo usó la canción porque era lo que él sabía que tú necesitabas escuchar en ese momento y te la puso, te ministró. Sacar al espíritu de la teología, del mundo de la teología. ¿Sabes qué es lindo, papá? Hazlo, yo lo estoy haciendo. Y me ha cambiado la vida. Ni siquiera, él no tiene problemas con el mal aliento. Antes de cepillar, ni siquiera de irme al baño. No, que al Espíritu Santo no le gusta el mal aliento. Él no tiene problemas con eso. Ahí mismo en tu cama, en el momento que te despiertes, dóblate y lánzate de rodillas. Y dile buenos días, Espíritu Santo. Quiero decirte que te necesito en el día de hoy. Quiero decirte que yo le doy gracias. Yo le doy gracias a mi Padre. Y le doy gracias a Jesús porque si ellos dos no hubiesen tenido la disposición, uno de enviar a su Hijo y el Hijo de entregarse, y doy gracias al Verbo porque si no hubiese habido la disposición del Verbo humillarse para venir a formar la teantropos, la persona del Dios hombre, que es Jesús. Y si Jesús no hubiese ido a la cruz, hubiese pagado el precio, maltratado, herido, golpeado, flagelado, llevar mis pecados, mi maldición, mi enfermedad, llevar todo, tú no estuvieras en mí. Te doy gracias porque el día de hoy es un día seguro, porque tú lo diriges, porque tú lo guías. Porque me sacaste de un mundo de fracaso para no fracasar. Y yo sé que el día de hoy es tuyo. Y aún muriendo, si hoy me toca morir, para mí la muerte es ganancia.
es ganancia. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque eres bello, hermoso, maravilloso. Eso la iglesia no lo entiende. La iglesia no entiende que la Biblia dice que el Espíritu Santo anhela tu comunión, tu intimidad, lo anhela. El Espíritu Santo, una de las cosas que me dijo a mí el Espíritu Santo es: yo no busco una canción de ti, yo te busco a ti. A mí no me interesa lo que tú cantas, te buscas a ti. Yo te quiero a ti, no tus canciones, te quiero a ti. Después que tú entregues tu corazón y que entres en un estado de adoración, porque la adoración es endógena, la alabanza es exógena. Tú puedes alabar a Dios inspirado en un principio de adulación, como puedes alabar a Dios inspirado en un principio de adoración. Son dos cosas diferentes. La adulación es almática, sensual, carnal. Depende de la circunstancia. La adoración no. La adoración nace del Espíritu. Cambian las cosas. Todo cambia. Con la presencia del Espíritu cambia todo. ¿A qué hora usted se levanta a trabajar? A las 5, levántese a las 4:30. Dedíquele media hora al Espíritu Santo. Media hora. Dedíquele media hora. Y usted se va a dar cuenta que sus ventas van a crecer. Su empresa va a crecer. Todo va a crecer. Tu vida espiritual va a crecer. Tu gente que no se ha convertido al Evangelio van a empezar a convertirse, a ser convencidos de pecado cuando te vean. Porque dentro de ti hay algo, está el Espíritu de Dios que no ha podido todavía exteriorizarse, no ha podido todavía salir de ti porque tú no lo dejas salir. A quien tenemos que tener atado, que es al diablo, lo tenemos suelto. Y a quien tenemos que tener suelto, es el Espíritu Santo, lo tenemos atado. ¿Están acá? Entonces debemos de sacar al Espíritu Santo del mundo de la teología. Eso que está en la Biblia es verdad. Eso de esa persona que la Biblia te habla, que es el Espíritu Santo, es tan real. Señor, está aquí en esta noche. Está aquí en esta noche. Hay una presencia de Él. ¿Por qué vivir? ¿Por qué vivir en fracasos cuando se puede vivir una vida segura? La vida del Espíritu es tan segura, hijo, que aún en el Espíritu, perdiendo tú ganas. Perdiendo ganas. Porque el que pierde su vida la ganará. Aún perdiendo ganas. Entonces, que el Espíritu Santo, vamos a sacarlo del mundo de la teología. Que deje de ser abstracto para nosotros. Y que pase a ser una verdad en nuestras vidas. Uno de los pecados más graves que hemos venido cometiendo, que ha venido cometiendo el creyente en contra de la persona del Espíritu, es ignorarlo como persona y no tomarlo en cuenta sus funciones. Por esta causa la iglesia vive como los huérfanos en la relación al Espíritu Santo. Él fue el agente enviado del Padre para asistirnos en todas las áreas de la vida. Él nos muestra la verdad, nos enseña, corrige, guía, nos recuerda las cosas, nos capacita con poder, hace de nosotros su morada. Él es el testigo interno, nos conduce a la comunión, aboga por nosotros, nos da la iluminación de los misterios del Padre y del Hijo, nos asiste en las obras de evangelización, en el convencimiento de pecado. ¿Qué tú más quieres? ¿Por qué vivimos como vivimos? Porque no lo hemos tomado en cuenta. Señores, el no tomar al Espíritu Santo en cuenta es vivir desprovisto de todas estas cosas, sin recursos y sin posibilidad de éxito en lo que emprendamos. El no tomar en cuenta el Espíritu Santo es una de las formas de apagar al Espíritu, según primera carta a los Tesalonicenses 5:19, y de contristarlo, según Efesios 4:30. La forma de estar lleno del Espíritu, dejar que Él sea operativo en nuestras vidas, dejando que Él ocupe el lugar que le corresponde. Jesús tipificó al Espíritu Santo como río por dos cosas. Primero, la primera usa el plural,
el plural indicando que son muchas las operaciones que el Espíritu viene a hacer en nuestra vida. De su interior correrán ríos, plural. Y la segunda es que el río nunca se estanca, él siempre está fluyendo. El Espíritu Santo no vino para estancarse en tu vida, él vino a fluir, a fluir, a fluir. En Juan 7:38 Jesús dijo, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Plural. ¿Por qué el plural? Porque son muchas las cosas que el Espíritu Santo viene a hacer en tu vida, asistirte en tantas cosas que tú desconoces. Plural. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué ríos? Porque el Espíritu Santo no viene a estancarse en tu vida, viene a fluir, a fluir, a fluir. Vamos, va a fluir, a fluir. Señores, para que tengamos una idea de lo significativo que es el Espíritu Santo en la vida de un creyente, voy a hacer un recuento. Y presta atención bien lo que viene, que hoy usted va a entender tantas veces que lo he leído y dice, wow, hoy lo entendí. Óigame presta atención a lo que me están viendo por el video, por internet, por YouTube, por la televisión. Presta atención a esto. Para que tengamos una idea de lo significativo que es el Espíritu Santo en la vida de un creyente, voy a hacer un recuento para analizar los riesgos que Jesús tuvo al decir estas palabras en la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuáles palabras? El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo Jesús en la fiesta de los tabernáculos, pero mire lo que viene. La fiesta de los tabernáculos era anual. En dicha fiesta, según Levíticos 23, 34, 43, número 29, 12, 38 y Deuteronomio 16, 13, 15. Todas las familias judías debían abandonar sus casas para habitar en tiendas como recordatorio de haber habitado en tiendas durante la peregrinación en el desierto. A estas fiestas, después del cautiverio, se le añadió un ceremonial que consistía en una procesión que partía desde el templo hasta el estanque de Siloé. Tomar agua del estanque en una vasija de oro que era llevada de regreso al templo en manos del gran sumo sacerdote. El agua era derramada en el altar mezclada con vino. Sobre el sacrificio preparado, esta agua era derramada como símbolo de agradecimiento por el agua que brotó de la roca y fue bebida por todo el pueblo según Éxodo 17:6. En dicha ceremonia se convocaban a todos los hombres de Israel y había una atención única sobre el sumo sacerdote. Jesús, en una forma desapercibida, interrumpió la ceremonia, lo cual era un delito, y al hacerlo era reo de muerte. Y para agravar esta situación lo hizo durante el último día de la fiesta donde más gente había. Es donde los hermanos le dijeron, pero si tú eres el Mesías, ¿por qué no vas a la fiesta de los tabernáculos? No fue a ningún día de la fiesta, sino que fue al último día de la fiesta, donde más gente había porque era el cierre de todo. Lo que no entendía el pueblo es que quien interrumpió la ceremonia tenía toda la autoridad para hacerlo, porque Él es la roca donde brotó el agua en el desierto. Alabado sea el nombre del Señor. Y todos bebieron de ella. Primera carta a los Corintios 10:4. Pablo dijo, porque la roca era Cristo. La misma roca se hizo presente en la ceremonia. E hizo una invitación a beber agua de la fuente. En contraste con la pequeña cantidad de agua que derramaba el sumo sacerdote. Y que de paso venía de un estanque, agua estancada. Señores, la roca que es Cristo, en su cumplimiento a lo dicho por Isaías 12:3, no solo hace una invitación a beber, sino que te ofrece la fuente del agua que fluirá como río para satisfacción propia y para hacer satisfacción para otros. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, señores, en esta fiesta solamente iban los hombres nada más, las mujeres y los niños eran excluidos. No iban mujeres ni niños. Las mujeres y los niños se quedaban en las carpas, en las tiendas, habitando fuera de su casa. ¿Qué pasaba? Que el sumo sacerdote agarraba con una tina de oro en una procesión desde el templo hasta el estanque de Siloé. Y agarraba agua del estanque y regresaba con la procesión otra vez hasta el templo y derramaba sobre el sacrificio mezclado con agua. Eso lo hacían, rituales. Lo hacía el sumo sacerdote.
¿Cuántas veces lo hizo? Por 7 días. ¿Cuántas veces Jesús fue a las fiestas? Ni uno. El último día fue. Y cuando el sumo sacerdote, por decir algo, doy la espalda, mi disculpa. No tengo cámara de frente. Estaba derramando el último día, donde más gente había. Donde más gente había. Derramando en la ceremonia, en el silencio que había, la reverencia que había, entre comillas, la quietud que había, la bonanza. Ponme esta cámara. Jesús interrumpe la ceremonia. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Se voltea el sumo sacerdote. Todo el mundo se volteó. Los discípulos sabían el riesgo. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Jesús sabía que era reo de muerte. Ahí mismo lo podían agarrar a él y a sus discípulos y apedrearlo y matarlo porque estaba interrumpiendo una ceremonia. Esto es sagrado, señores, para ellos esto es sagrado, esto no se hace. Pues loco. Lo que la gente no entendía es que Jesús les estaba diciendo, ¿saben algo? Él está agarrando agua de un estanque. Eso está estancada esa agua. Y está haciendo un símbolo. Están trabajando con el tipo de un antetipo, que soy yo. Ellos lo que están ignorando es que el antetipo ya está presente. Que esa roca de las cuales bebieron la gente en el desierto, soy yo. Y esa roca está presente entre ustedes, aquí estoy yo. Y yo les hago las invitaciones a ustedes. Que no tomen agua del estanque. Que tomen agua de mí. Que crean en mí. Y como está escrito, porque mis padres así lo establecen, de ustedes correrán ríos. No agua estancada, ríos de agua viva. Que fluye para vida eterna. No solamente ese río, que es el Espíritu Santo. Estarán ustedes justificándolos y vivificándolos a ustedes para salvación, sino que emanará testimonio de ustedes para salvación de otros. Vengan a mí. Dice la Biblia que desde ese momento muchos se apartaron de él, pero otros creyeron en él. Les pregunto, ¿creen ustedes que los discípulos entendían o entendieron lo que Jesús hizo en ese momento? No. No. El evangelista escribe 40 años después. 40 años después, Henry. Eso aparece en la Biblia así aparece en la Biblia, pero no lo puedes tomar en el mismo tiempo, por ende, en el mismo momento, ni en el mismo lugar, que el evangelista lo entendió allí y lo escribió allí. No, dice así. Y el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie delante de toda la multitud y dijo, e interrumpiendo la ceremonia, el que cree en mí, venga y beba agua de la roca eterna, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Usted me está oyendo cómo dice el texto? De pronto después dice, y esto decía del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Pero ese pedacito, y esto decía del Espíritu Santo
que habían de morar los que creyeran en él, lo escribió el evangelista fue después, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, dijo, se le prendió el bombillo. ¡Ping! ¡Ay, ay, wow, wow! Pedro, ven acá. ¿Qué pasó? ¿Vos te acordáis? Ese es el Juan Maracucho. ¿Vos te acordáis cuando Jesús, mi maestro, cuando estaba con nosotros, aquella vez que interrumpió la ceremonia, te acordáis? Cuando él dijo, el que cree en mí, como dicen en la escritura, se enteró del río de agua viva. ¿Te acordáis de eso? Sí. ¿Vos sabéis qué es el río de agua viva? Que el Espíritu Santo, chicos, que había de morar en ellos. Pero eso lo entendió el tipo después que vio venir el Espíritu sobre la iglesia y lo escribió 40 años después. Pero eso no es lo que yo quiero enseñarle. Eso está bueno que usted lo entienda. Lo que yo le quiero enseñar es el riesgo que Jesús tuvo de interrumpir una ceremonia para dar el anuncio a la venida del Espíritu Santo que estaba en él. Jesús lo hizo. Él se arriesgó su vida, arriesgó todo por esto. ¿Quiénes somos nosotros para cohibirnos de hacer lo mismo que él hizo? ¿Quiénes somos nosotros para apagar la vida del Espíritu en nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para no darle lugar al Espíritu que le corresponde en nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y después Juan da testimonio diciendo, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Señores, era tanta la urgencia del Mesías de anunciar el advenimiento del Espíritu que tomó todos los riesgos al esperar el último día de las fiestas, el de mayor consagración, el día de la entrega, donde había mayor concurrencia. Ese día Jesús proclamó la profecía dicha por el profeta Isaías cuando dijo, sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Isaías 12:3. Agarró Isaías 12:3. ¡Zum! Y le lanzó el rema ahí a todo el mundo. Porque eso fue lo que Jesús citó, como dice las Escrituras. ¿Quién lo dijo? Isaías 12:3. Está escrito, sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. De su interior correrán ríos de agua viva. Eso lo hizo Jesús. Arriesgándose a cualquier cosa, con la importancia de anunciar el advenimiento del Espíritu Santo en la iglesia. Señores, fíjese todo lo que las Escrituras nos hablan de la presencia del Espíritu, de la persona del Espíritu. Vamos a hablar de la morada ahora. Lo hablamos en nuestra próxima clase. El próximo lunes, a la misma hora, estaremos aquí. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.